en ese momento no traían gente de fuera y empezamos a tener pues un poco más de conocimiento y relación con esta escuela. Yo me había preparado algo diferente y creo que es bueno porque así el maestro Benterfa ha hablado de cómo funciona ahora el conservatorio en Francia y yo un poco había escuchado, había pensado de decirle a la gente cosas que yo he observado que me gustan mucho de la forma en la que nos hablaba su padre, o nos hablaba el maestro Maurice André, o Turón, o cualquiera de allí, o el Vicente López en España, que tenía la misma pedagogía. Es una manera un poco que puede quedarse un poco como ahora fuera de sitio, porque ahora vamos un poquito más en una línea, ¿qué te diría yo? Una línea algo más conceptual y muy programático todo, pero que yo tengo serias dudas y es una reflexión que mando a los colegas de que sea mejor para todos los aspectos. Es decir, solamente pensando en que aquí había un trompetista con el que yo hice el superior y también el colega David Pastor, que se llamaba Jaume Espicolet, que era español de Cataluña, que él estudió con Raymond Savarich y ganó el tercer premio en Ginebra. Y bueno, no hizo tantas cosas como pudo hacer López por la época que le tocó vivir, pero realmente eso también se difuminó por España. ¿Y qué parámetros me parecen a mí que esta gente tenía en común? Pues lo más importante para mí es que ellos siempre partían de una raíz, es decir, que siempre tenían un respeto muy grande por la generación inmediatamente anterior. Yo, en todos los países donde voy, me parece que es muy importante conocer a la gente mayor. Por ejemplo, ahora estamos hablando en México. Sería estupendo conocer gente que haya podido trabajar con Méndez o con alumnos de Méndez, porque de poder continuar es cuando algo tiene sentido. Es decir, a mí lo que me impresionó de Francia, que no sé si se sigue haciendo, es esa manera de cuidar las cosas que dejan los anteriores, aunque vayan tomando cada uno su camino, pero que yo no siento que en todas las partes del mundo se esté haciendo en estos momentos, quizá por la globalización, que tiene siempre su ventaja y su desventaja, es normal. Entonces, yo, para ceñirme a lo que quería enfocar en esta cosa, quisiera hablar pues, de gente antigua de la escuela francesa, como fueron los métodos de Tavernet, Forestier, Arban o Francan, y nada más dar algunos apuntes para que la gente, los chicos de México, de España o de Costa Rica o de donde estén escuchando, puedan, pues yo qué sé, poder tomar algunos datos para analizar o estudiar o indagar. Imaginaros, toda esta gente le daba a todos una importancia a la articulación, y a fijarse en los instrumentos de la orquesta, cómo tocaban los diferentes estilos. Y si os fijáis, cuando oyes yo recuerdo cuando el maestro Venterfa nos enseñaba cómo hacer balay, cómo trabajar balay. Era fantástico porque nos explicaba las diferentes formas de atacar. Cuando eran semicorcheas dentro de la columna de aire, nunca estacadísimo, y cuando eran corcheas un poco más saltado. Esta forma de trabajar, que parece muy evidente, hay muchas veces que escuchas cosas que no están. Hay mucha gente que rehincha sonidos, cosa que está prohibida. Hay mucha gente que cuando está tocando síncopas no la siente. O, por ejemplo, para ir más a un fondo de cuestión, que sería muy interesante que todo el mundo hiciéramos un análisis. Cuando uno sale del conservatorio después de 14 años de estudiar, le dices, tócame algo. Y es que no te llevo partitura. Es decir, no has sido capaz en 14 años de poder tener en su memoria interna del oído una melodía, una partitura, bien del clásico que estudié en el conservatorio o bien de una canción popular. No es normal que pueda pasar esto, que puedan haber casos así. Yo no creo que en la educación que daban estas personas hubiese nadie así, porque directamente a ese lo apartaban de medio, porque es que hay que pensar un poco en objetivo. Es decir, que si alguien llega a poder ser un profesional y no es capaz de hacer eso, es porque o algo estamos haciendo mal o a alguien le hacemos profesional sin merecerlo, sin tener por qué ser músico. Y ahí voy a dar un voto en favor de los músicos de la música popular y del jazz. Porque los músicos de la música popular y del jazz, en todas las partes del mundo, sí pueden hacer esto. Porque ellos no están tan encerrados en la cárcel de la partitura. Pero no se equivoquen. No se equivoquen porque igual en España que en Francia, que en todos los países del mundo, los clásicos también hacían eso anteriormente.
Es decir, todos habían pasado por experiencias de la música, aunque no especializados, pero todos habían tenido experiencia con esa música, todos habían tenido que cultivar su oído, cosa que ahora, por ejemplo, yo en los conservatorios que yo visito, me dicen, cuando les digo a los chicos, entonarme esto y marcarme el compás, me dicen, no, es que yo no marcaba el compás cuando iba a solfeo. Bueno, no dicen solfeo, dicen lenguaje musical, que es otra aberración del lenguaje. Entonces, claro, te encuentras de repente que no saben entonar. Y si no saben entonar, pues todo esto era tan importante para ellos, siempre te decían, canta lo que vas a tocar, canta lo que vas a tocar. Siempre le daban mucha importancia a cosas que ahora parecen que sean muy lógicas y muy como, no las damos por hecho, pero no es de verdad y se podría demostrar. Lo único que aquí no vamos a poder perder el tiempo, pero podríamos demostrarlo. En otra manera, haciendo un día una y yendo uno por uno y diciendo, canta una melodía. Y veríamos qué pasaría, hasta incluso con nosotros, ¿eh? Veríamos qué pasaría hasta incluso con nosotros. También otra cosa que me fijaba yo es que cuando, por ejemplo, tocabas el tercer tiempo de Haydn, el maestro siempre te decía, es una danza, entonces te hacía soltar. Yo quería hacer algún ejemplo, pero es un poco malo por el funcionamiento de la internet y me dijeron que mejor así no. Ahora ves muchas veces que parece que estemos enseñando a echar cemento. Es decir, que parecemos cementeras, proyectores de cemento, o de pintura, o de yo no sé, porque está bien, hay que aprender a tirar el aire, pero el aire hay que aprender a tirarlo también con los diferentes acentos y apoyos en todas las músicas. Y sobre todo, claro, si hacemos una música así y no conocemos la parte interior de la música, pues entonces realmente no estamos haciendo la labor que nos han dejado nuestros antecesores. Por ejemplo, para información de todos, antecesores de la escuela francesa, fíjense ustedes que si nos vamos después de Arban y pasamos por Franklin, Porret, Petit, Fauvaux, Savarich, los que tú quieras, pues por ejemplo, Savarich, la historia del soldado, la tocó él con el compositor. Nos vamos, por ejemplo, a Franklin. La leyenda de Enesco está dedicada a Franklin y tenemos testimonios de los franceses que han llegado por testimonio oral hablando de cómo quería Franklin que tocara Enesco, que tocara Franklin la obra, y Franklin fue profesor de Savarich, y Savarich fue profesor de Maurice André, igual que de Jaume Espigolet. Señores, ¿sabrían lo que quería Enesco o no? Pues ahora no se respeta eso y de repente es más importante lo que pone en la partitura que lo que decía este señor. O una grabación que tenemos estupenda del concierto de la sonata Dubó con Maurice André, con Hubo al piano, y tenemos que dudar, el otro día lo hablaba yo con Sebastián, tenemos que dudar, claro, cuando va a un concurso uno, porque claro, va a haber alguien en el tribunal y de repente va a decir, no, aquí pone piano, pero ¿cuántos kilos de piano? O aquí pone fuerte, o aquí pone ligado. Entonces, claro, es nada más son observaciones de puntos que hay de conexión entre grandes maestros y grandes compositores de la historia y que no tomamos la relevancia y el peso que tenía que tener eso, porque no puede ser. Por ejemplo, ¿a quién le escribió Tomás el concierto de trompeta? Pues a Ludovic Vaillant. ¿Y cuántos, si se pone una mano en el corazón, digo de los chicos que están oyéndonos y de los otros? Porque yo también hay muchas cosas que estáis hablando que desconozco totalmente. ¿Cuántos han leído el tratado pedagógico de trompeta de este señor? Pues yo estoy seguro, porque he leído también los de muchos americanos, me refiero de norteamericanos, que son muy interesantes, todos aportan algo, pero no le llega ni solo al zapato a este tratado. Ahora es más pequeñito, sí, eso sí, no es tan gordo. No fue doctor, eso también, porque entonces no eran doctores, los doctores eran los médicos entonces. Entonces doctor se le llamaba a un médico, no se le llamaba doctor a un músico era un músico. Y bueno, y por ejemplo, del Mott, Roger del Mott, aún está vivo. Este señor fue al que le escribió Jolivet su concertino. Entonces, bueno, el caso de Maurice André era algo especial, porque claro, cuando llegó Maurice André rompiendo con todo, pues imagínense los compositores de todas partes del mundo mandándole partituras. Él llegó a grabar 36 obras para trompeta modernas, con la trompeta en do. Mucha gente piensa, no, Maurice André la piccolo y la mi bemol. Maurice André lo que hacía era piccolo y mi bemol. Es falso. Totalmente falso. De hecho, ahora ya pueden adquirir ustedes las colecciones donde está todo esto registrado, muchas veces con los autores delante. La última, aunque peque de propaganda, pero la última fue una composición que mi padre hizo para él en el año 95 y que la grabó él con 73 años de edad. Y está para poderla escuchar donde ustedes quieran. Y bueno, para ir resumiendo, ¿no? La Escuela Francesa de Trompeta
lo que tuvo de suerte en su origen, que fue la primera clase que tuvo el primer conservatorio que tuvo una clase de trompeta en la historia, es decir, que fue el de la Gioconda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este, ¿no? El compositor de la Gioconda. De la Chocón, Puccini, no, no sé. No, no, no. Bueno, es igual. No sé quién El te... señor Perdona. fue este señor el que pidió, porque conocía a Davernet. Conocía a Davernet y sabía que era un gran trompetista. Entonces aún la trompeta de pistones estaba fabricándose, pero conocía su carrera y dijo, tenemos que la trompeta de escuela estaba en la escuela militar, no estaba en el conservatorio. Y él lo introdujo. Eso, y gracias a eso está la flauta, el clarinete, todos los instrumentos de viento. Gracias Era a ellos. Ponchielli. Sí, Ponchielli, sí. es de la... Ponchielli. Y Amico di después Ponchielli. eso lo reforzó Arbán. Arbán hizo al ministerio que se hiciese que se blindara la clase de vientos, porque toda la música era piano, violín, la cuerda, la voz, era un poco elitista y se blindó. Pero a mí lo que yo quiero sacar en esta aportación, que ya voy a terminar, porque somos muchos y tengo mucho interés de escuchar a los demás, es que tenemos que, de algún modo, siempre mirar hacia adelante, pero sin quitar de dar la mano al que vino detrás. Porque si no, vamos perdidos, vamos sin guía, y tenemos que cuidar los grupetos, las apoyaturas, las síncopas, el swing de la música. Toda la música tiene swing, toda la música tiene swing, y muchas veces, como he dicho antes, se nos olvidan cosas tan importantes como que el oído esté bien cuidado para los chicos, siempre cuidarles bien, que tengan buen oído, que trabajen la memoria. Y ya te digo, soy envidioso hoy en día. No, yo lo he cultivado mucho porque desde pequeñito en la casa he cantado mucho canciones en do mayor, canciones populares. Eso era el juego en casa. Entonces yo pero tengo envidia de ver que mis alumnos se parezcan a los que estudian el jazz, a los que tocan en la música popular, porque ellos sí tienen esto como nada más cambian 4 cosas, pero esas 4 cosas dependen es como el vehículo con el que andas, ¿no? Con el coche con el que te metes, si vas a hacer Fórmula 1 o vas a hacer rally, pero al fin y al cabo es conducir. Y si tú de repente dices, ¿y dónde está el embrague? ¿O dónde está? Entonces, ¿qué has hecho en 14 años? Espero que no sea tan de verdad como lo que creo, lo que digo. Espero que estas mesas puedan hacer que la gente se le muevan inquietudes en la cabeza. Espero no haber sido muy pesado y les mando a todos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Ernesto. Un placer siempre escuchar cómo te expresas y lo claro que eres. Monsieur Bentefa, merci. Muchas gracias. Esto daría para una hora de hablar, pero creo que debemos dar paso, como tú bien has dicho, Ernesto, al resto de compañeros, y que voy a pasar a presentar la siguiente parte de esta mesa que está empezando a ser interesante. Antes les digo, hay un chat a la derecha